que van es de medicina eterna, entonces ahí les piden pues la colaboración de que vayan participado ustedes en esta actividad, ¿verdad? Entonces, em, me hace el favor de siempre de estar pendientes, ¿verdad? Y si se les invita, y lo ideal es que la mayoría pudieran participar, incluso que ustedes pudieran pedir permiso en sus áreas de práctica para poder estar en esta actividad la próxima semana. Em, yo creo que no sé si la doctora Ancheta ya les informó también del examen, se va a cambiar la fecha, entonces no sé para cuándo les indicó ya el cambio de fecha del segundo parcial, que estaba para el 26, pero si van al Congreso, pues obviamente no es posible hacer la evaluación, entonces eh, quedaría para una nueva fecha, ¿verdad? Entonces, solamente para hacerles este recordatorio. Y em, si pudieran encender sus cámaras, pues sería bueno, ¿va? Para irlos conociendo, ¿va? Porque miro que no hay cámaras encendidas. Muy bien, entonces sí, ya podemos ver a varios compañeros podemos ver a Livna, a Esvin, Brian, a Elena, a Briley, a María Girón, Evelyn. Entonces les damos el cordial bienvenida también a Leila a esta actividad. Tenemos el tema de rinitis, entonces antes de iniciar, pues quisiera platicar con ustedes, no sé si tienen cómo han visto la actividad de visita familiar, si han tenido pues eh, algún tipo de inconveniente o alguna situación, pero sería bueno que ustedes nos hicieran saber cómo ven, cómo van en sus áreas de práctica, ¿verdad? Antes de iniciar el tema. Alguno que quiera participar, a uno de los compañeros. Los escuchamos. Muy bien. Me parece que no hay comentarios, entonces yo pienso que afortunadamente todos van bien pues en sus diferentes áreas de práctica, ¿verdad? Tratando pues de sacarle el mayor beneficio a su actividad y pues continuemos eh, tratando pues de hacerlo lo mejor posible para dejar una buena impresión. Entonces, vamos para el tema de hoy, es un tema interesante, vamos a hablar sobre lo que es rinitis. Vamos a abordar los diferentes tipos de rinitis, ¿verdad? Entonces, es una patología muy común, entonces antes de pasar las diapositivas, quisiera hacer una breve introducción, pues es un tema que lo vemos mucho en la práctica médica, entonces es importante conocer todos los tipos de rinitis, desde una rinitis viral, que es lo común que vemos,
La rinitis, que incluso también son parte de, incluso pueden tener síntomas de, incluso los síntomas pueden ser eh, confundidos con, incluso los síntomas de una infección por COVID puede confundirse fácilmente, pues, con una rinitis, ¿verdad? Entonces, es importante conocer los diferentes tipos de rinitis, desde la rinitis alérgica, rinitis vasomotora, las rinitis virales. Entonces, voy a darles algunos unos lineamientos sobre el tema, y para fines de evaluación, pues les voy a apuntar un documento que está bastante completo para que ustedes lo puedan revisar, y, y también pueden leer su medicina interna de Harrison, o incluso la pediatría de Nelson, si ustedes quisieran ampliar, ¿verdad? Pero para fines de evaluación, pues nos vamos a basar a un documento que está muy interesante, y que es bien completo, que se lo voy a, si me da tiempo, se los mando el día de hoy de una vez, o si no, pues a más tardar el día de mañana. Entonces, en un par de minutos iniciamos con la presentación. ¿Me permiten un momentito?
Muy bien, entonces no sé si observan la diapositiva. Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. vale. Y sí me escuchan, ¿verdad? Hay sonido. Sí, Sí, me van a doctor. disculpar que algunos problemitas técnicos hay, pero ya estamos en la presentación. Entonces, como les indicaba anteriormente, vamos a abordar el tema de rinitis. Este es un tema eh, muy interesante que uno lo ve mucho en la práctica clínica, pues, a todo nivel, con todo tipo de pacientes de todas las edades, ¿verdad? Entonces, vamos a ver problemas de rinitis en niños, en adultos, adolescentes, en todos los grupos de población, en pacientes embarazadas, y etcétera. Y pues ya todos conocemos cuál es la definición de rinitis. Es una inflamación de la mucosa nasal que tiene varias causas, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con las rinitis agudas. Las más comunes son las de origen viral, em, que se conocen comúnmente como un catarro común o un resfriado común, causadas por el rinovirus, que es la enfermedad infecciosa más frecuente en los humanos y que tiene mayor incidencia en menores de 5 años y también afecta pues a todas las edades, pero es más frecuente en grupos de menores de 5 años. Y todos sabemos que se transmite por el contacto con gotas respiratorias. Los síntomas de una rinitis aguda viral, pues son síntomas bien característicos. Va a haber una irritación de la nasofaringe. Van a existir síntomas como estornudos, secreción nasal, eh, fiebre, malestar general, cefalea, y vamos a encontrar obstrucción nasal y secreción líquida, que puede ser leve o moderada o abundante. Eh, si hacemos un estudio sobre las secreciones nasales, pues vamos a encontrar linfocitos y células de tipo epitelial. Estas rinitis pues tienen un curso autolimitado, generalmente 6 a 7 días. Em, el tratamiento es puramente sintomático, tratamiento de la fiebre, del malestar general. Entonces, usamos generalmente analgésicos de los tradicionales. Vamos a usar un acetaminofén, un ibuprofeno. em, y como es una infección viral, pues obviamente no está indicado el uso de antibióticos. Estas infecciones tienen un curso limitado, 6 a 7 días. Si tiene más de 7 días, pues ya hay que pensar en una complicación de una rinitis, ¿verdad? Como una sinusitis. Entonces, ya en el caso de una sinusitis, pues ahí sí teníamos que considerar la posibilidad de un antibiótico. Pero si es una rinitis clásica, rinitis pura, el tratamiento es puramente sintomático. Eh, y luego, pues vamos a abordar lo que son las rinitis de tipo alérgico, que es algo que también vemos con mucha frecuencia. En algunos países tienen, pues, se le conoce con nombres específicos. Por ejemplo, en Canadá o de Estados Unidos de Norteamérica, pues a la rinitis alérgica se le llama muchas veces fiebre fiebre de heno, porque se asocia pues a esta planta. Pero en nuestros países pues la conocemos como rinitis de tipo alérgico. Y hay una clasificación, pues se puede clasificar de varias formas. Puede ser un problema de tipo estacional o puede ser perenne. em, o puede ser daros también un cuadro de tipo intermitente puede ser, se le llama como estacional o perenne, o también se le conoce como intermitente o persistente. Pues están estas dos clasificaciones. Em, los síntomas clásicos de una rinitis alérgica pues, van a ser la obstrucción nasal, estornudos y secreción nasal líquida y recurrente, ¿verdad? Entonces,
con estos datos uno puede hacer el diagnóstico desde el punto de vista clínico, con obstrucción nasal, estornudos y secreción nasal líquida. Si hacemos una evaluación de la secreción, si hacemos un frote de la secreción nasal, pues vamos a encontrar eosinófilos, que va a ser lo característico. Y ¿cuál es la causa más común de una rinitis alérgica? Pues el alergeno más común va a ser el polvo doméstico, y esto se asocia a una rinitis perenne, o sea, pacientes que toda la vida pues van a estar cursando eh, con, con rinitis. Por otro lado están las rinitis estacionales, que se dan principalmente con una reacción al polen o a las flores, a la grama o a ciertos árboles, ¿verdad? Entonces, incluso en esta época de lluvia, pues es muy común ver cuadros de rinitis estacional eh, por, eh, por este tipo de factores, y también por la humedad, que también puede ser un otro factor que puede predisponer. La rinitis intermitente se define como un cuadro o se define cuando hay menos de 4 episodios por, por semana, o menos de 4 semanas consecutivas al año. Y hablamos de una rinitis persistente cuando pues, los episodios van a ser mayores a van a ser mayores a 4 semanas eh, por año. Entonces, son los dos tipos de rinitis que vamos a poder encontrar. Eh, ¿Cómo se hace el diagnóstico de una rinitis de tipo alérgico? Pues es a base de historia clínica y un buen examen físico. Especialmente la historia, ya le mencionamos que el cuadro clásico de obstrucción nasal, de secreción líquida, de estornudos, pues esto nos da ya pues una guía para poder hacer nuestro diagnóstico. Y al examen físico, pues vamos a encontrar generalmente, eh, podemos encontrar cambios a nivel nasal, vamos a encontrar, eh, por ejemplo, puede haber una hipertrofia de cornetes, podemos encontrar hipertrofia, podemos encontrar pues, hiperemia nasal. Ya cuando el problema es muy crónico, incluso puede haber atrofia de la mucosa nasal, o cambios en la coloración, que la mucosa tenga un color de tipo pálido. Y las pruebas diagnósticas para rinitis, pues podemos usar algunos test para determinar si hay ciertos, determinar pues algún tipo de alergia, ¿verdad? Los test alergenos. O también podemos medir los niveles de IgE. Un buen porcentaje de pacientes van a cruzar con una elevación de IgE como un dato importante. La citología nasal, pues ya mencionamos que si hacemos un frote nasal vamos a encontrar abundantes eosinófilos, y pues no se requiere ningún otro método diagnóstico, únicamente la clínica. En casos especiales, pues estos tests y la medición de IgE y la citología nasal, si nosotros quisiéramos pues investigar. Complicaciones de la rinitis alérgica, pues son varias, ¿verdad? Eh, puede, esta patología puede complicarse con una otitis media, que es algo muy común, eh, con conjuntivitis. Incluso la conjuntivitis pues, es una parte del cuadro muchas veces, donde va a haber una rinitis y conjuntivitis. Eh, Incluso pueden haber complicaciones como sinusitis. Hay una relación muy estrecha entre rinitis y sinusitis. Problemas de pólipos nasales también, y asma bronquial. Incluso hay una relación entre rinitis, sinusitis y asma bronquial, que es
una relación que se da con mucha frecuencia. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta antes de continuar. No, bien, gracias. Muy bien. Bueno, entonces ya establecimos el diagnóstico, entonces ahora tenemos que definir el tratamiento. ¿Qué tratamiento vamos a dar para una rinitis alérgica? Pues lo ideal sería identificar la causa o el alergeno y evitarlo en lo posible. Entonces, pero esto muchas veces no se da, ¿verdad? Entonces muchas veces no podemos identificar cuál es la causa. Entonces complica más la situación, pero cuando la podemos identificar, entonces esto nos ayuda bastante. Podemos usar medicamentos como los antihistamínicos de segunda generación, que son los de elección. No usamos tanto los de primera generación, siguen siendo muy buenos, pero el problema es que dan mucho efecto sedante, dan mucho sueño. Entonces, pues actualmente la tendencia es usar antihistamínicos de segunda generación, que siempre tienen este efecto, ¿va? Porque todos los antihistamínicos van a tener ese efecto de sedación, pero va a ser en menos proporción. Entonces, idealmente usar un antihistamínico de segunda generación. Si no fuera posible, pues por lo menos usar uno de primera generación, ¿verdad? Entonces, esteroides intranasales va a ser el tratamiento de primera línea. Entonces, esto sería después la base del tratamiento, los esteroides intranasales y el uso de antihistamínicos de segunda generación. Para pacientes que tienen un problema de rinitis persistente o muy complicada, pues incluso está la inmunoterapia, ¿verdad? Que esto ya es un campo específico de los alergólogos. Ellos prácticamente lo que hacen es desensibilizar al paciente a través pues, de tratamientos específicos. El uso de Montelukast pues, se recomienda sobre todo si en pacientes con rinitis y asma, que sí está comprobado que sí puede ser una buena opción. Y en los últimos años pues, se habla de las terapias anti-IgE, perdón. Eh, Estos medicamentos son sumamente efectivos, pero el problema es que tienen un costo muy alto, ¿verdad? Entonces, eh, medicamentos como el omalizumab, que tienen un costo más o menos de 4,000 a 5,000 quetzales mensuales y a veces hay que repetirlos por varios meses. Entonces, no son accesibles para toda la población. Entonces, y tampoco son tratamientos que están reservados para casos muy especiales. Em, bueno, entonces, ¿cómo hacemos el tratamiento ya específico de una rinitis alérgica? Pues generalmente usamos el tratamientos de primera línea, van a ser los corticosteroides o esteroides de aplicación nasal. Tenemos varios esteroides, ¿verdad? Los primeros, pues como la beclometasona o la treocidolona, que son esteroides que ya tienen poco uso, que fueron muy usados hace 30 o 40 años, pero que actualmente pues ya se usan poco. Han surgido nuevos medicamentos que son mucho más efectivos, como la budesonida, y actualmente pues tenemos medicamentos mucho más efectivos como la mometasona o la fluticasona, que yo diría que serían los medicamentos de los esteroides de elección para estos casos, ¿verdad? La mometasona y la fluticasona. Se usa una aplicación, uno o dos puffs cada 12 o 24 horas, por periodos de generalmente 1 o 2 semanas. Sería pues en la mayor parte de casos, ¿verdad? Algunos pacientes pues, requieren tratamientos más prolongados de 1, 2, 3 meses. Eh, Usamos antihistamínicos, ya les mencionamos que de preferencia los de segunda generación. Los de primera generación son muy buenos, siguen siendo muy buenos todavía, como eh,
clofeniramina, la bromfeniramina, hidroxicina, pero da mucho efecto sedante. Entonces han surgido nuevos antihistamínicos, los de segunda generación, como el más conocido de este grupo, pues la loratadina, pero que también tiene efecto pues, sedante. Hay otros medicamentos como la cetiricina, la fexofenadina, la evastina. Y actualmente, pues los que tienen menos efectos sedantes serían la desloratadina y la levocetiricina, que son derivados de la loratadina y la cetiricina, pero que han sido, pues, em, son medicamentos que ya se les ha quitado este efecto sedante. Entonces, al menos en una proporción, va, porque de todos modos van a mantener el efecto sedativo por el hecho de ser antihistamínicos. Y medicamentos más recientes como la rupataína, que también tienen efecto sedante, pero en menos proporción. Estos serían los medicamentos de elección, los de segunda generación. Y, y básicamente, pues ese sería el tratamiento de la rinitis alérgica, ¿verdad? Ahora, si en casos de problemas mucho más complicados, pues eh, tenían que ser manejados por otorrinos, ¿verdad? Entonces, supongamos con pacientes que tienen, que además de la rinitis se presenten a una alteración como una desviación del tabique nasal, o que tengan complicaciones como pólipos nasales, o que tengan eh, también problemas eh, pues ya cuadros muy severos. Entonces tendría que ser manejados ya por un otorrino, o un otorrino en el caso pues que hayan anomalías a nivel nasal, por ejemplo, una desviación del tabique nasal o una hipertrofia de cornetes, o manejados también por alergólogos, ¿verdad? Entonces serían las dos ramas del que tenían que ver pues este tipo de pacientes. Sí, muy bien. Entonces, y de hecho mi hijo es otorrino, entonces también está a la orden de todos ustedes. Él también se llama Carlos Méndez, tiene valga la propaganda, tiene su clínica en el Hospital de la Democracia. Entonces él es otorrino, pues ustedes necesitaran a un otorrino, pues ahí está a la orden. Entonces, bueno, ya abordamos el tema de rinitis alérgica. Ahora vamos a concluir también con otro tipo de rinitis, que es la vasomotora. La rinitis vasomotora es una rinitis que no tiene causa pues, alérgica, que también es común, ¿verdad? Van a ser aquellos pacientes que tienen problemas de secreción nasal, obstrucción nasal, pero no de causa alérgica, sino secundaria a problemas muchas veces de contaminación ambiental, o a cambios climáticos, cuando hay mucho frío o mucho calor. Entonces van a presentar este tipo de rinitis vasomotora, que va a cruzar con cuadros también de obstrucción nasal crónica e intermitente, con secreción líquida que fácilmente se puede confundir con una rinitis alérgica. Los pacientes que presentan este tipo de rinitis van a ser, pues generalmente se asocian a problemas de tipo hormonal. Por ejemplo, pacientes con hipotiroidismo tienen una tendencia alta a padecer rinitis vasomotora. También se habla que durante el primer trimestre del embarazo también puede existir ese tipo de rinitis, o también puede tener una causa de tipo psicógena, ¿verdad? O una reacción de tipo medicamentosa a pacientes que toman vasodilatadores o que toman antihipertensivos. Entonces, pueden presentar ese tipo de rinitis. El tratamiento convencional pues no va a funcionar. Si usamos antihistamínicos, pues no responden, porque la causa pues no es alérgica. Entonces no hay alergia, entonces obviamente no hay una respuesta a los antihistamínicos.
Un medicamento que sí que se ha demostrado que puede ser útil para estos casos es la aplicación de bromuro de hipertropio. Este bromuro de hipertropio también vienen para aplicación nasal, entonces se puede aplicar así como los esteroides. Eh, y incluso se puede combinar también con algún esteroide, ¿va? Pero los esteroides en estos casos muchas veces no funcionan, entonces está esta alternativa. Muy bien, entonces no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Doctor, yo solo tengo una pregunta. En la rinitis alérgica, ¿cuáles son los tratamientos de primera elección? Tratamiento de primera elección van a ser los esteroides los corticosteroides de aplicación nasal. Ah, Va a muy ser bien. el uso de cualquiera de estos esteroides que le mencioné en este cuadro, de Ujú. preferencia de la budesonida o lo más reciente, la mometasona o la fluticasona. Y usamos 1 a 2 puffs cada 12 a 24 horas por 1, 2, 3 semanas. 1 o 2 semanas en promedio, y para unos pacientes que requieren tratamientos mucho más extensos, ¿verdad? Ah, Y combinado con el uso de antihistamínicos, de preferencia, pues cualquiera de estos antihistamínicos de segunda generación, desde loratadina, cetiricina, fexofenadina, evastina. Idealmente, pues yo diría estos tres, los últimos, de loratadina, levocitiricina o rubataína, que son los que tienen menos efecto sedante, aunque siempre va a haber efecto sedante, ¿verdad? No. Entonces, muy bien. Gracias, doctor. Y otra pregunta, ¿hay algún límite de tiempo para poder utilizar el tratamiento o en algún momento este dejaría de, de ejercer su función si se prolonga el tiempo de uso? sí, la mayor parte de pacientes pues, requieren tratamientos cortos, pero en algunos casos sí hay necesidad de usar un tratamiento largo. Hay pacientes que toman, que pueden usar pues los esteroides nasales por meses, ¿verdad? Ujú. Por meses, pero lo recomendable es usarlo solo cuando hay mucha molestia. Tampoco no usarlo pues, salvo pues que la molestia fuera muy severa, entonces sí se pueden usar por tratamientos prolongados de meses o incluso de años. Igual los antihistamínicos, cuando hay crisis, usarlos en tipo de una crisis, ¿verdad? Eh, usar los antihistamínicos pónganle un periodo de 1 a 2 semanas y luego pues suspenderlos. Muy bien. Gracias, doctor. Muy bien. Entonces, no sé si Doctor, tienen alguna otra pregunta. sí, doctor, Y la escucho. usted mencionaba que hay una relación entre rinitis, asma y sinusitis, ¿y eso a qué se debe? Sí hay una relación bien estrecha entre rinitis y asma y sinusitis, o sea, la rinitis como complicación, como lo vimos en la diapositiva, las complicaciones pueden, ¿cómo se llama? Tenemos si las complicaciones de rinitis van a ser pues de otitis media, conjuntivitis, pero también se asocia, puede haber una sinusitis, puede haber asma. Entonces, em, sí se ha demostrado que hay una relación entre rinitis y sinusitis muchas veces, y, y también puede haber una relación entre rinitis, sinusitis y asma, ¿verdad? La relación puede ser que hay una predisposición de tipo genético o la alergia pues, puede predisponer a ese tipo de problemas, ¿verdad? Pero sí se ha demostrado que sí hay una relación bien estrecha, o al menos que sea con cierta frecuencia, pues. Muy bien, gracias. Muy bien. No sé si tienen más preguntas, más. Doctor, buena tarde. Una pregunta. Buenas tardes. Disculpe si no tengo
prolongáramos el tratamiento de corticoides, como por ejemplo budesonida o los que usted mencionaba, ¿qué efectos secundarios llegaría a tener en el paciente? Sí, realmente la ventaja que la aplicación por vía pues, nasal de estos de esteroides que tienen, pues, no tiene muchos efectos secundarios. A nivel sistémico, pues no tienen un efecto, no tienen efecto, los efectos secundarios pues, del uso de un esteroide por vía oral, ¿verdad? O por tiempo prolongado. Entonces, eh, no, la absorción pues va a ser mínima, entonces generalmente no tiene un efecto a nivel sistémico. A nivel local, pues eventualmente podría haber algún cierto tipo de atrofia nasal, ¿verdad? Por el uso muy prolongado de esteroides. Pero generalmente son medicamentos seguros y lo ideal es usarlos solo cuando haya cuando hayan crisis, ¿verdad? Cuando hayan crisis, entonces, pero algunos pacientes sí tienen que aplicarse el spray pues, por mucho tiempo, ¿verdad? Tiempos prolongados. Gracias, doctor. Y otra pregunta, disculpe. ¿Los antihistamínicos de segunda generación y de primera generación deben utilizarse solo una vez al día o cada 12 horas? Bueno, si son de segunda generación, estos medicamentos que tienen la ventaja que son cada 24 horas. Por ejemplo, si usted usa loratadina, pues se usan 10 miligramos cada 24 horas. Si usa cetiricina, usa 5 miligramos cada 24 horas. Si usted usa rupatadina, pues 10 miligramos cada 24 horas. Si usted usa em, el ¿cómo se llama? Cetiricita, pues igual 5 miligramos, de 5 a 10 cada 24 horas. Mientras que los antihistamínicos de primera generación tienen una vida corta, entonces se usan cada 8 o cada 12 horas. Si usted va a usar un antihistamínico de primera generación, por ejemplo, la clorfeniramida, tendría que usarlo cada 8 horas. Y el problema es que causa mucho sueño, ¿verdad? Entonces, no todos los pacientes lo toleran, ¿verdad? Entonces, sobre todo si hay que el paciente tiene que trabajar o tiene que manejar, entonces también es un poco arriesgado. Entonces, es mejor, bueno, de hecho, ya los de primera generación, pues ya se usan poco. Se usan más los de segunda generación. Pero muchas veces a nivel de salud pública, muchas veces se usan de primera generación todavía, ¿verdad? Por cuestión de costos. Aunque no siempre, Gracias, doctor. muchas veces también sí, pues, se tiene pues, la disponibilidad de medicamentos de segunda generación. Afortunadamente los antihistamínicos pues, no son tan caros, ¿verdad? Entonces, al menos los más utilizados, aunque los últimos y los más recientes, esos sí tienen un valor un poquito más alto. Muy bien, no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna duda. Bueno, entonces si no hay dudas, entonces estaríamos concluyendo la actividad. Solo me voy a quedar con el grupo que está trabajando conmigo, los casos y las historias que vamos a aprovechar pues, la- esta oportunidad para poder platicar sobre algunos aspectos que tenemos pendientes. Entonces, solo le daría nada más al grupo a mi cargo en cuanto a casos clínicos e historias que se queden en la, que no se van a retirar para poder platicar sobre algunas cuestiones que tenemos pendientes todavía, porque como yo estoy regresando de vacaciones, entonces no hemos podido todavía desarrollar lo que es casos e historias, ¿verdad? Entonces, si no hay más dudas sobre el tema, pues yo les voy a adjuntar a más tardar el día de mañana, les publico el documento para que lo revisen, es un documento
bien amplio, bien interesante. Y muchas gracias por su atención, que pasen buena tarde. Nos